Continuamos con la lectura del segundo libro del profeta Samuel. Estaremos leyendo el día de hoy los capítulos 22, 23 y 24. ¿Y qué crees? Comenzaremos con el primer libro de los Reyes. Así es, leeremos el día de hoy el primer capítulo del primer libro de Reyes. Así que yo te invito a que seas parte de este desafío y que recuerdes que este desafío consiste en leer 4 capítulos todos los días. La versión que yo estoy utilizando es la Reina Valera versión contemporánea. Te invito a que seas parte y si tú sigues estos videos, no olvides darle like y escribir en los comentarios qué es lo que más llama tu atención de la lectura de este día. Así que comencemos. ¿Estás listo? Segundo libro de Samuel, capítulo 22. David dedicó este cántico al Señor cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. Estas son sus palabras: Señor, tú eres mi roca y mi fortaleza, eres mi libertador. Dios mío, tú eres mi fuerza, en ti confío. Eres mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto refugio, Salvador mío. Tú me salvas de la violencia. Yo te invoco, Señor, porque solo tú eres digno de alabanza. Tú me salvas de mis adversarios. Los lazos de la muerte me rodearon. Me arrolló un torrente de perversidad. Los lazos del sepulcro me rodearon. Me vi ante las trampas de la muerte. Pero en mi angustia, Señor, a ti clamé. A ti, mi Dios, pedí ayuda, y desde tu templo me escuchaste. Mis gemidos llegaron a tus oídos. La tierra tembló y se estremeció. Los cimientos de los cielos se cimbraron. Se sacudieron por la indignación del Señor. Humo salía de su nariz y de su boca brotaba fuego destructor. Su furor inflamaba los carbones. Inclinó los cielos y bajó. A sus pies había densas tinieblas. Montó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Se envolvió en un manto de sombras, entre grises nubes cargadas de agua. De su deslumbrante presencia salieron ardientes ascuas que cruzaron las nubes. El Señor lanzó un poderoso trueno. El Altísimo dejó escuchar su voz. Lanzó sus flechas y los dispersó. Lanzó relámpagos y acabó con ellos. El Señor dejó oír su represión y a la vista quedó el fondo de las aguas. De su nariz salió un intenso soplo y a la vista quedaron los cimientos del mundo. Desde lo alto el Señor me tendió la mano y me rescató de las aguas tumultuosas. Me libró de los poderes enemigos que me odiaban y eran más fuertes que yo. Me atacaron en el día de mi desgracia, pero el Señor me dio su apoyo. Me llevó a un terreno espacioso y me salvó, porque se agradó de mí. El Señor me premió porque soy justo, porque mis manos están limpias de culpa. Yo he seguido los caminos del Señor y ningún mal he cometido contra mi Dios. Tengo presentes todos sus decretos y no me he apartado de sus estatutos. Con Él me he conducido rectamente y me he alejado de la maldad. El Señor ha visto la limpieza de mis manos y por eso ha recompensado mi justicia. Señor, tú eres fiel con el que es fiel e intachable con el que es intachable. Juegas limpio con quien juega limpio, pero al tramposo le ganas en astucia. Tú salvas a los humildes, pero humillas a los soberbios. Señor, mi Dios, tú mantienes mi lámpara encendida. Tú eres la luz de mis tinieblas. Con tu ayuda, mi Dios, puedo vencer ejércitos y derribar murallas. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor acrisolada. Dios es el escudo de los que en Él confían. Aparte del Señor, no hay otro Dios. Aparte de nuestro Dios, no hay otra roca. Dios es quien me infunde fuerzas. Dios es quien endereza mi camino. Dios es quien me aligera los pies y me hace correr como un venado. Dios es quien me afirma en las alturas. Dios adiestra mis manos para el combate y me da fuerzas para tensar el arco de bronce. Tú me diste el escudo de tu salvación y con tu bondad me engrandeciste. Me pusiste sobre un terreno espacioso para que mis pies no resbalaran. Así pude perseguir y alcanzar a mis adversarios y no volví hasta haberlos exterminado. Los herí y ya no se levantaron. Quedaron tendidos debajo de mis pies. Tú me infundiste fuerzas para la batalla, para vencer y humillar a mis adversarios. Tú los hiciste ponerse en retirada, y así acabé con los que me odiaban. Clamaron a ti, Señor, pero no los atendiste. No hubo nadie que los ayudara. Los hice polvo, los deshice como a terrones, los pisoteé como al lodo en las calles. Tú me libraste de un pueblo rebelde y me pusiste al frente de las naciones. Gente que yo no conocía viene a servirme. Gente extraña me rinde homenaje. Apenas me escuchan, me obedecen.
Gente de otros pueblos se llena de miedo y salen temblando de sus escondites. ¡Viva el Señor! Bendita sea mi roca, exaltado sea el Dios de mi salvación. Es el Dios que vindica mis agravios y somete a las naciones bajo mis pies. Es el Dios que me libra de mis adversarios, que me eleva por encima de mis oponentes, que me pone a salvo de los violentos. Por eso alabo al Señor entre los pueblos y canto salmos a su nombre. El Señor da la victoria al Rey. Siempre es misericordioso con su ungido, con David y con sus descendientes. ¡Qué bonito cántico de David! ¡Qué bonito cántico de David! Este cántico es aquella canción que dice: Él adiestra mis manos para la batalla. Está buenísimo, escúchalo. Bueno, leamos el capítulo 23. Estas son las últimas palabras de David, el hijo de Yese. Así se expresó el dulce cantor de Israel, el hombre exaltado y ungido por el Dios de Jacob. El Espíritu del Señor ha hablado por mí, ha usado mi lengua para comunicar su palabra. Así ha dicho el Dios de Israel, así me ha hablado la roca de Israel. Un hombre justo y temeroso de Dios establecerá su reino entre los hombres. Será como la luz de la mañana, como el sol brillante de un claro amanecer, como la lluvia que hace renacer la hierba. Así tratará Dios a mis descendientes, porque Él ha hecho conmigo un pacto eterno. Todo está estipulado y será cumplido. Dios siempre me dará la victoria y dará cumplimiento a mis deseos. Los malvados son como espinos sin raíz, que nadie se atreve a levantar del suelo. Pero si alguien quiere tocarlos, lo hace con una espada o una lanza, y les prende fuego hasta consumirlos. Estos son los nombres de los soldados más valientes con que contaba David. Yoset-Besebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Adino, el Esnita, que mató a 800 hombres en una sola batalla. Le seguía Eleazar, hijo de Dodo, el Ajojita, que fue uno de los 3 más valientes que se quedaron con David cuando desafiaron a los filisteos que estaban listos para la batalla, y los soldados de Israel se habían retirado. Eleazar se mantuvo firme y luchó con energía contra los filisteos hasta que el brazo se le cansó y la espada se le quedó pegada a la mano. Ese día el Señor les dio una gran victoria, y cuando el ejército lo supo, regresó al campo de batalla solo para recoger el botín de guerra. Le seguía Sama, hijo de Age, el Ararita. Los filisteos se reunieron en Lehi, donde había un sembradío de lentejas, y el ejército de Israel huyó por temor a los filisteos. Pero Sama se paró en medio de ese terreno y lo defendió. Derrotó a los filisteos y el Señor les dio una gran victoria. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, 3 de los 30 jefes se encontraron con David en la cueva de Adulam, mientras los filisteos acampaban en el valle de Refayín. David estaba en una fortaleza, y los filisteos tenían una guarnición en Belén. Y como David tenía mucha sed, dijo: «¿Cómo quisiera beber un poco de agua del pozo que está en la entrada de Belén?». Entonces los 3 valientes irrumpieron en el campamento filisteo y sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David. Pero él no la quiso, sino que la derramó en el suelo como ofrenda al Señor y dijo: «Que el Señor me libre de hacer esto. Sería como si bebiera la sangre de estos valientes que pusieron en peligro su vida». Y no la quiso beber. Tal fue la hazaña de esos 3 valientes. Abisai, el hermano de Joab, hijo de Zeruya, era el más valiente de los 30. Lo demostró al matar con su lanza a 300 guerreros. Con esto se hizo famoso entre los 3. Era, de hecho, el más famoso de los 30 y llegó a ser su jefe, pero no llegó a igualar a los 3 primeros. Le seguía Benaías, hijo de Joiada, hijo de un valiente de Capsel, que realizó grandes proezas. Mató a 2 moabitas muy aguerridos y un día que estaba nevando se metió en un foso y mató a un león. En otra ocasión se enfrentó a un egipcio de gran estatura que traía una lanza en su mano. Pero Benaías se lanzó contra el egipcio con un solo palo y lo desarmó y lo mató con su propia lanza. Con esto, Benaías, hijo de Joiada, se hizo famoso entre los 3 valientes, y aunque se destacó entre los 30 más valientes, no logró igualar a los 3 primeros. Sin embargo, David lo puso como jefe de su guardia personal. Asael, que era hermano de Joab, fue contado entre los 30 más valientes. Elhanán, hijo de Dodo, de Belén, Sama, el Arodita, Elica, el Arodita, Elés, el Paltita, Ira, hijo de Iques, el Tecoita, Ebiezer, el Anatotita, Mebunai,
el Jusatita, Salmón el Ajotita, Marai el Netofatita, Geleb hijo de Bana el Netofatita, Itai hijo de Ribai el Benjaminita de Gaba, Benaías el Piratonita, Hidai el del arroyo de Gaas, Abialbón el Arbatita, Asmavet el Barjumita, Elijaba el Salbonita, Jonatán de los descendientes de Jasén, Sama el Ararita, Ahinán hijo de Sarar el Ararita, Elifelet hijo de Ahasbai nieto de Maca, Elián hijo de Agitofel el Gilonita, Jersai el Carmelita, Parai el Arbita, Igal hijo de Natán el de Soba, Bani el Gadita, Selec el Amonita, Naharai el Veronita, que era el escudero de Joab hijo de Zeruya, Ira el Itrita, Gareb el Itrita, Urías el Gitita, en total 37 valientes. Capítulo 24. Y el Señor volvió a enojarse con el pueblo de Israel, e indujo a David a levantar un censo de todo Israel y de Judá. Llamó a Joab, que era el general de su ejército, y le dijo: Ve y recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo. Quiero saber cuántos son. Pero Joab le respondió al rey: Que el Señor multiplique al pueblo 100 veces, y que su majestad llegue a verlo. ¿Por qué quiere su majestad hacer esto? Pero la orden del rey pudo más que Joab y que sus capitanes. Así que Joab y sus capitanes salieron del palacio y se dispusieron a levantar el censo de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en el valle de Gad, junto a Jazer. De allí fueron a Galad y a la tierra baja de Jotzi, y luego a Dan Yaan y a los alrededores de Sidón. Luego fueron a la fortaleza de Tiro y recorrieron todas las ciudades de los gibitas y de los cananeos hasta llegar al Negev de Judá, en Berseba. Después de 9 meses y 20 días de andar recorriendo todo el país, volvieron a Jerusalén. Y Joab le presentó al rey el resultado del censo, y resultó que en Israel había 800,000 hombres aptos para la guerra, y en Judá había 500,000. Pero después de haber censado al pueblo, David se sintió muy apesumbrado y fue a decirle al Señor: He cometido un grave pecado. Te ruego, Señor, que perdones a este siervo tuyo por haber sido tan necio. Al día siguiente, cuando David se levantó, la palabra del Señor vino a Gad, el vidente de David, y le dijo: Ve y dile de mi parte a David: Yo, el Señor, te doy a elegir una de 3 cosas. Haré lo que tú elijas. Gad fue a ver a David y le dio el mensaje del Señor. Le dijo: ¿Quieres que haya 7 años de hambre en tu tierra? ¿O prefieres huir de tus enemigos durante 3 meses? ¿O prefieres que haya en tu pueblo 3 días de peste? Piénsalo bien, pues debo llevar una respuesta a quien me envía. Entonces David le dijo a Gad: Estoy en un gran aprieto, permíteme caer en las manos del Señor, pues su misericordia es grande en extremo. No me dejes caer en las manos de ningún hombre. Entonces el Señor envió la peste sobre Israel desde la mañana y hasta el día señalado, y desde Dan hasta Berseba murieron israelitas. Pero cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió y le dijo al ángel destructor: Basta ya, detente. El ángel estaba junto a la era de Araúna, el Jebuseo. Y cuando David vio que el ángel destruía el pueblo, le dijo al Señor: Yo soy quien ha pecado, yo soy quien hizo el mal. Pero estas ovejas no han hecho nada malo. Te ruego que nos castigues a mí y a mi familia. Entonces Gad fue y le dijo: Ve y edifica un altar al Señor en la era de Araúna, el Jebuseo. David fue a cumplir lo que el Señor le había ordenado hacer por medio de Gad. Y cuando Araúna vio que el rey y sus servidores se acercaban a él, salió de su casa y se inclinó ante el rey hasta tocar el suelo. Y le preguntó: ¿A qué debe este siervo la visita de su majestad? Y David le dijo: Quiero comprar tu era, para edificar allí un altar al Señor y se detenga la mortandad entre el pueblo. Araúna le respondió: Tome su majestad lo que le parezca mejor. Yo le ofrezco los toros para el sacrificio, y como leña puede usar los trillos y yugos de las yuntas. Todo lo que su majestad necesite, yo se lo doy. Todavía añadió Araúna: Que el Señor sea propicio a su majestad. Pero el rey le respondió: De ninguna manera, yo te pagaré su precio. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que no me cueste nada. Y David le compró la era y los toros por 50 monedas de plata, y construyó allí un altar al Señor, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Y el Señor escuchó las súplicas del país y detuvo la plaga en Israel.
Y vamos a comenzar el primer libro de Reyes, capítulo 1. ¿No te sientes emocionado porque estamos avanzando a pasos agigantados por la palabra de Dios? Yo sí me emociono. Ahí la llevamos. Vamos a comenzar. Capítulo 1. Cuando el rey David ya era muy anciano, no lograba entrar en calor por más que lo cubrieran. Sus siervos le sugirieron que se busque una joven aún virgen, para que esté siempre abrigando a su majestad y durmiendo a su lado. Así su majestad entrará en calor. Se recorrió entonces toda la tierra de Israel y finalmente hallaron en Sunem una hermosa joven, llamada Abisag, y se la llevaron al rey. Esa joven era muy hermosa y servicial, pero el rey nunca tuvo relaciones con ella. Adonías, el hijo de Hagit, se rebeló y decidió proclamarse rey. Se hizo de carros de guerra y de gente de a caballo, y se hizo acompañar de 50 hombres que le abrían paso. David nunca le había llamado la atención ni lo había reprendido por su comportamiento. Además, Adonías era un joven muy apuesto y había nacido después de Absalón. Adonías se había confabulado con Joab, hijo de Zeruya, y con el sacerdote Abiatar, que lo apoyaran. Por el contrario, ni el sacerdote Sadoc, ni Benanías, hijo de Joiada, ni el profeta Natán, ni Simei, ni su hombre de confianza, ni sus consejeros apoyaban el proyecto de Adonías. Pero Adonías preparó un banquete junto a la peña de Sogelet, cerca de la fuente de Rogel, y mató ovejas y vacas y terneros engordados, e invitó a todos sus hermanos, hijos del rey David, y a todos los varones de Judá al servicio del rey. Sin embargo, no invitó al profeta Natán, ni a Benaías, ni a los hombres importantes, ni tampoco a su hermano Salomón. Entonces Natán habló con Betsabé, la madre de Salomón, y le dijo: ¿Ya te enteraste de que Adonías, el hijo de Hagit, se ha proclamado rey a espaldas de nuestro señor David? Si quieres salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, te ruego que hagas lo que te voy a aconsejar. Preséntate ahora mismo ante el rey David y dile: ¿recuerda su majestad la promesa que le hizo esta sierva suya de que mi hijo Salomón sería rey después de su majestad y que él ocuparía el trono? ¿Por qué? Entonces Adonías es el nuevo rey. Y mientras tú estés hablando con el rey, yo entraré y confirmaré tus palabras. Betsabé fue a ver al rey en su habitación. Como éste era ya muy anciano, Abisag la sunamita lo atendía en todo. Betsabé se inclinó ante el rey e hizo una reverencia, y el rey le preguntó: ¿te pasa algo? Betsabé le respondió: Su majestad juró a esta sierva suya, poniendo por testigo al Señor su Dios, que mi hijo Salomón reinaría después de su majestad, y que él ocuparía el trono. Pero al parecer, su majestad ignora que Adonías sea proclamado rey. Adonías ha hecho un banquete, y ha matado bueyes y terneros engordados, y muchas ovejas, y ha invitado a todos los hijos de su majestad, y al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, pero no invitó a Salomón, siervo de su majestad. Mientras esto sucede, todo el pueblo está esperando la decisión de su majestad en cuanto a quién ocupará el trono. Si su majestad no se pronuncia al respecto, cuando mi señor y rey vaya a reunirse con sus antepasados, mi hijo Salomón y yo seremos perseguidos como culpables. Mientras Betsabé hablaba con el rey, llegó el profeta Natán. Entonces los siervos del rey dieron aviso de su llegada, y cuando Natán se presentó ante el rey, se inclinó hasta tocar el suelo, mientras decía: ¿Su majestad ha dispuesto que Adonías suceda a su majestad en el trono? Porque hoy está celebrando un gran banquete. Ha matado bueyes y terneros engordados y muchas ovejas, y ha invitado a todos los hijos de su majestad y a los capitanes del ejército y al sacerdote Abiatar. En este momento están comiendo y bebiendo con él, mientras gritan: ¡Viva Adonías, nuestro rey! Pero ninguno de los siervos de su majestad ha sido invitado, ni el sacerdote Sadoc, ni Benaías, hijo de Joiada, ni Salomón. ¿Acaso este asunto de la sucesión del trono lo ha ordenado su majestad y ha olvidado comunicarlo a sus siervos? El rey mandó llamar a Betsabé, y ella entró y se detuvo ante el rey. Entonces el rey hizo este juramento: Juro por el Señor, que me ha librado de toda angustia, que yo te prometí delante del Señor, el Dios de Israel, que tu hijo Salomón reinaría después de mí, y que él se sentaría en mi trono. Hoy cumplo mi promesa. Betsabé se arrodilló ante el rey con el rostro hacia el suelo, y haciendo una reverencia dijo: Que su majestad el rey David viva por siempre. Luego el rey David dijo: Que vengan aquí el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaías, hijo de Joiada. Cuando ellos se presentaron ante el rey, éste dijo: Llévense a mis siervos, monten en mi mula a mi hijo Salomón y llévenlo a Gijón.
Allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo consagrarán como rey de Israel. Tocarán las trompetas y gritarán: ¡Viva el rey Salomón! Después de eso, ustedes lo escoltarán, y cuando él llegue aquí, se sentará en mi trono y reinará en mi lugar, porque yo lo he elegido como príncipe de Israel y de Judá. Benaías, hijo de Joiada, dijo entonces al rey: así será, y que el Señor, el Dios de su majestad, así lo confirme. Que así como el Señor ha estado con su majestad, esté también con Salomón, y que haga prosperar su reinado, aún más que el reinado de su majestad, el rey David. El sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaías, hijo de Joiada, y los cretenses y peleteos fueron por la mula del rey David para que Salomón la montara, y luego partieron rumbo a Gijón. Allí el sacerdote Sadoc tomó del santuario el recipiente con el aceite y ungió a Salomón. Se tocó entonces la trompeta y todo el pueblo gritó: ¡Viva el rey Salomón! Enseguida todo el pueblo lo siguió, mientras cantaba alegremente al son de las flautas. Era tal el alborozo que la tierra parecía hundirse por causa de su clamor. Adonías y sus invitados ya habían terminado de comer cuando les llegó la noticia, y cuando Joab escuchó las trompetas preguntó: ¿por qué está tan alborotada la ciudad? ¿A qué viene ese escándalo? No había terminado de hablar cuando llegó Jonatán, el hijo del sacerdote Abiatar. Al verlo, Adonías le dijo: adelante, valiente, seguramente me traes buenas noticias. Y Jonatán le dijo: la noticia es que nuestro señor, el rey David, acaba de nombrar rey a Salomón. El rey ordenó al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benaías, hijo de Joiada, y a los cretenses y peleteos que montaran a Salomón sobre su propia mula. Y ellos así lo hicieron, y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungieron con aceite y lo consagraron en Gijón como rey. Luego regresaron a la ciudad, y todo el pueblo celebra esto con gran alegría y alboroto. Esa es la causa del estruendo que aquí se escucha. Pero además, Salomón ya se ha sentado en el trono del reino, y los siervos del rey fueron a nuestro señor, el rey David, diciendo: que el Señor conceda al nombre de Salomón más fama que al de su majestad, y que dé a su reinado mayor grandeza que al de su majestad. El rey adoró al Señor en su cama y dijo: bendito sea el Señor Dios de Israel, que me ha permitido ver hoy al que ocupará mi trono. Cuando los invitados de Adonías escucharon esto, temblaron de miedo, se levantaron y se fueron a sus casas. Adonías, lleno de miedo por lo que Salomón pudiera hacer, corrió al santuario y se agarró de los cuernos del altar. Algunos fueron a decirle a Salomón: Adonías tiene miedo del rey Salomón, ha ido a agarrarse de los cuernos del altar y suplica que me jure el rey Salomón que no matará a este siervo suyo. Salomón dijo: si él es un hombre de bien, ni uno solo de sus cabellos caerá al suelo, pero si ha actuado a mal, morirá. Entonces el rey Salomón mandó que fueran por él y lo sacaran del santuario. Y cuando Adonías llegó al palacio, se inclinó ante el rey Salomón, quien al verlo le dijo: vete a tu casa. Y con esto terminamos nuestra lectura de este día. La historia que viene de verdad te va a sorprender, está padrísima. No dejes de leer la Biblia. Nos vemos el día de mañana.